buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Bueno, vamos a hablar de un tema delicado. El cisma médico que se vivió en el Madrid hace unos meses, con el asunto de Mbappé, la lesión en la rodilla de Mbappé. Diagnóstico erróneo, equivocado. Esto propició la salida de todo el equipo médico del Madrid. La recuperación de Miji como nuevo responsable médico de la Casa Blanca, del equipo madridista. Y todo porque se confundieron en el diagnóstico de la lesión en la rodilla de Mbappé. El propio Mbappé ha rajado y lo ha confesado en Francia, en París, con motivo de su llegada, de su concentración en la selección francesa en Clairefontaine. Estaba preocupado, a punto estuvo de, si no acierta en el pronóstico, en el diagnóstico, viaja a París para que lo vea un especialista como es Bertrand Sonnery-Cotet, pues yo creo que hubiera tenido problemas. Vamos, él pensaba que esta situación, si no mejoraba la rodilla, jugando partido tras partido, pero no encontraba una respuesta, podía haber terminado con su carrera deportiva. Esto es tremendamente gravísimo. Un tema que desconocía mucha gente, aunque sabíamos lo que había pasado, el cisma médico que se había creado, ya lo hemos contado, en el equipo madridista. Mbappé ha rajado, lo ha confesado en Radio Montecarlo, en Francia. Ha dicho, que estaba ciertamente preocupado, que pasó unos meses malísimos, que quizá algunos le habían dicho que si seguía jugando podía terminar su carrera deportiva. En el Madrid, el jugador franquicia del Madrid, estamos hablando de Kylian Mbappé. Esto es lo que ha pasado. Y claro, hombre, estas negligencias son tremendamente delicadas. Pero ha pasado en el Madrid, con una de sus estrellas, con el jugador más importante, como es Kylian Mbappé. Hay quien dice que se equivocaron de rodilla. Hombre, yo pienso que no. Hasta ahí no podemos llegar. Pero bueno, ha tenido que viajar a París buscando, un fundamento claro para intentar otra opinión, y fue el propio Miji quien habló con este especialista que vive en Lyon, para decirle que iba a visitarle a Mbappé para intentar solventar este asunto de la rodilla. Recuerdo que este médico prestigioso trató a Karim Benzema en su momento y operó a jugadores como Ibrahimovic y también Diakabi. Es curioso, pero también pasan estas cosas en un equipo con todo lo que tiene, todo el aparato que tiene a su disposición el Real Madrid, a disposición de todos sus jugadores, de todas sus estrellas. Bueno, Mbappé parece que se va a recuperar y esta es la gran noticia para el equipo madridista. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Aquí están bien Goles Ilustrados, Bermúdez, Torquemada, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué os ha parecido la rajada de Mbappé en Francia? Bueno, La situación que se creó está a su derecho. por un diagnóstico equivocado por parte de los antiguos servicios médicos del Madrid. si es así, Pedro, es de una gravedad extrema. O sea, permíteme la broma, que ahora creo que se puede hacer. Menos mal que no era una lesión que requisiera en su momento amputación, porque imagínate, ¿no? O sea, tremendo. Dice que fue más un error de los técnicos que hicieron las pruebas, que erraron a la hora de transmitir la información a los médicos, según me han comentado, pero en cualquier caso el error es de unas proporciones estratosféricas y esto no exime de responsabilidad a los facultativos. O sea, es una cagada. Sabíamos que había pasado algo, pero cagada. Desconocíamos hasta qué extremo era la gravedad de Claro, este es una asunto, cagada ¿no? con mayúscula. Voces muy autorizadas a partir de aquello, de todas formas, también recomendaban, como lo es Alfonso del Corral, que lo hemos tenido aquí, reposo, y no... Él lo hubiera prescrito, ¿no? Médicos como del Corral hubieran prescrito al francés reposo, y el hecho de que se haya empezado a jugar a lo mejor antes posiblemente de tiempo tampoco le ha venido bien. Partiendo de lo que dices, Pedro, el error, si es un error así, es que es una cosa, vamos, no será un hecho sin precedentes. En el Madrid seguramente sí. Tú imagínate en el mundo que no. se ha cepillado a todo el equipo médico que había en el Madrid. Pero es horrible, o sea, que fíjate, o sea, transmitir un diagnóstico erróneo, No correcto, e incluso jugando con la posibilidad de equivocarte. Sí, es un poco de chiste muy malo y muy negro, pero sí, es acojonante. Sí, bueno, yo creo que lo importante es que las cosas están saliendo bien. O sea, al final, ¿te acuerdas cuando aquí lo hablamos?
que los jugadores miran otras opiniones y Sí, tal. sí, Pero es sí. que además era consentido por el Real Madrid. Lo ha dicho Pedro, que Misic le había dicho, Sí, le había enviado al y llamó especialista. claro, porque, Claro, o sea, que no- estaba viendo, observó de que Él estaba con la mosca. era un diagnóstico equivocado, No, claro. erróneo, y que no daba con la solución. Eso es. Y claro, y si llega a seguir jugando, podía romperse y terminar la carrera deportiva de Mbappé, Tremendo. del jugador franquicia del Madrid. O sea, que no hablamos de cualquier tontería. Yo creo que Kylian de todas maneras forzó algo. Sí, exactamente, Por por eso lo desesperar. El comentaba partido de antes. Osasuna se vio mucho aquello. Sí, por eso lo comenté hace un momento, que yo creo que igual volvió también antes de tiempo a forzar y tampoco le ha venido bien. De todas maneras, el francés se reivindica hoy diciendo que los dos mundiales que ha jugado, por cierto, con gran éxito, uno subcampeón y otro campeón, Sí. el segundo subcampeón, el primero campeón, los había disputado jugando todo con su equipo. Pero claro, no le hemos jugar con tu equipo en plenas condiciones físicas que jugar con tu equipo lesionado. O sea, que son las palabras de Mbappé ahí no me convencen del todo, porque ahora si quiere jugar y no está en un estado óptimo para jugar porque tiene alguna lesión o reminiscencia de lesión, no me vale que haya jugado antes para ir al Mundial. Ya sabemos que quiere ir y que quiere jugarlo todo, pero el tema es delicado. O sea, el tema de la rodilla que tiene Mbappé no es una cosa menor, ¿eh? A ver cómo termina. Sí, vamos a ver cómo A termina. ver cómo termina. No está bien. Estamos a madrugada ya de 25 de marzo. Lo importante que pasa con Mbappé es que se le nota mucho. O sea, en el juego de Mbappé es muy importante estar físicamente bien. El arranque explosivo. Claro, explosivo, si claro, no, claro. no se va. Es que esa es la diferencia. Y luego Kylian no es un peleador, no es, Fíjate es otra que, cosa. que Calderón Entonces, lo comparaba anoche con Ronaldo. con Ronaldo, sí, pero son distintos. Eso es. Son distintos, pero la capacidad Sí, de la sí, explosión que sí, tiene de eso, salida, vale, sí. Sí, con con el balón. Ronaldo gordito, Nazario. Sí, claro, eso sí, es. sí, Claro, gordito, gordito. Eso es, claro. El Claro, fenómeno. por eso. Sí, que se El parece. fenómeno. El arranque explosivo sí que tiene bastante. Bueno, común, tenemos sí. un técnico de altura aquí, como es mi amigo Miguel Ángel Portugal. Hola, Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro Pablo y Va- compañía. vamos Buenas noches, Miguel vamos Ángel. a hablar de Arbelotti. ¿Sabes que le llaman Arbelotti ahora, Arbeloa? ¿eh? Bueno, Ese es el bote ahora que le ha puesto en el vestuario, Arbelotti. ¿eh? o al Boruño. Dice que utiliza el modelo del italiano para lograr cambiar y mejorar la dinámica del equipo. ¿Qué te parece, Portugal? Bueno, yo creo que el que ha vivido dentro de un vestuario del Madrid tiempo y mucho tiempo y sabe lo que es la casa, sabe cuáles son más o menos las directrices que normalmente van bien para dirigir a un equipo como el Real Madrid. Eso está claro, ¿sabes? En el Real Madrid lo hemos hablado mucho tiempo, yo siempre lo he dicho, el Madrid es casi más importante o más importante sin el casi, es saber gestionar todos esos egos y todos esos vestuarios. Eso es lo más Todas importante. esas- Parece mentira, pero es la realidad. Es que hay mucha gente que no lo entiende. Eso es así, Tú imagínate eso es que así. los jugadores, llegó un momento que los señalaron en el Bernabéu, y eso ya es otra película, mal asunto. Ya no se dirigen al banquillo ni tampoco al palco. Se dirigen directamente, señalan a los jugadores. Entonces, bueno, aquí ha cambiado muchas cosas. Fíjate tú que había jugadores que con Xavi Alonso no demostraron lo que estamos viendo ahora. De acuerdo que hay muchas lesiones, plaga de lesiones, jugadores importantes que son titulares que no están en el equipo, como bueno, ahora se ha lesionado Courtois, pero Courtois es para mí determinante en este Madrid, pero Militao al centro de defensa, Bellingham al centro del campo y hasta Mbappé, ¿no? Y juega con otros chavales, con otros jugadores que tiene el Madrid también, pero da la sensación de que estos jugadores, ¿por qué corren más que los otros? Pregunto yo, Miguel Ángel Portugal, si hay una respuesta para esto. Bueno, yo creo que si nos ceñimos a lo que dijo Álvaro al principio en su primera rueda de prensa, es que lo que quería buscar es la naturalidad del juego de los jugadores. Es un poco la filosofía que yo alguna vez he explicado que implícito Luis Moloni, ¿no? Dice, usted la ha fichado el Madrid para que juegue como sabe jugar. Aquí no vamos a inventar el fútbol, Está ¿no? muy bien eso, es verdad, es lo que decía el bueno de Bologna. Ustedes No, salgan y jueguen como que saben, y juegue punto. como sabe jugar, que paso le hemos fichado. No le Claro, hemos fichado claro. para que juegue de otra manera que no sabe jugar. Pero hay mucha gente que no entiende esto, Portugal. Hay mucha gente que dice, vamos a ver, ¿cómo Porque que...? esta filosofía, Claro. esta filosofía de los entrenadores, parece que hay los entrenadores que dicen que tienen mucha incidencia porque hacen las cosas como ellos quieren, y eso es una mentira gordísima. Hacen las cosas como los jugadores quieren casi siempre, porque si no hacen las cosas como los jugadores quieren y saben, Está al muerto, final está se muerto. van fuera. ¿Sabes? Eso es así. Pero me gustaría preguntarte una cosa, a ver, para que la gente llevo lo entienda. 25 años entrenando. Lo sé, Miguel Ángel, lo sé, pero vamos a ver, para que lo entienda la gente. Hay mucha gente que no lo comprende. Es verdad, no lo comprende. Lo que pasa en los grandes equipos, sobre todo en el Madrid, ¿no? Por ejemplo, aquí los entrenadores... Voy a ponerte un ejemplo para que tú me des una respuesta si es posible. A ver, por ejemplo, Mourinho. Se habla maravillas de Mourinho.
de que es el gran entrenador que ha pasado por el Madrid. Pero yo te digo, si comparamos, al Madrid le va mejor Mourinho o le va mejor técnicos como Ancelotti o Zidane, o Del Bosque, por poner ejemplos. Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Tú mira los resultados de la gente que ha pasado por el Madrid con sus filosofías y verás que la filosofía de los entrenadores que han pasado por el Madrid, la que más ha triunfado ha sido generalmente aquellos que han sabido hacer jugar a los jugadores tal como saben, Ajá. no aquellos que han querido hacer jugar a los jugadores como ellos quieren. O sea, el éxito ¿sabes? pasa por poner a los jugadores en el sitio donde tienen que jugar. Estos son dos cosas diferentes. Hay dos tipos de entrenadores. Pues los hay buenos, regulares, malos y muy malos, o como tú quieras. Pero sobre todo hay dos tipos de entrenadores. Aquellos que llegan y quieren hacer jugar al equipo con su filosofía como ellos quieren, y si no juegan, no los incorsetas en esa filosofía que ellos tienen, pues luchan porque lo hagan así. O sea, no es que... Y luego el otro tipo de entrenador, que es el que comprende a los jugadores, sabe cuáles son sus cualidades y les hace jugar como ellos saben, Ajá. con la naturalidad de las posiciones que ellos tienen normalmente. Bueno, pues lo has explicado muy fácil. Claro, Portugal. con esa naturalidad a decir que cada uno en su puesto, que es donde más rinde, si se puede, porque luego, claro, luego llegan las lesiones y a veces hay situaciones aleatorias que tienes que tomar porque se te ha lesionado un lateral, no tienes dos laterales porque los tienes lesionados y tiene que jugar Valverde. Bueno, pues eso es una situación aleatoria, ¿no? Pero normalmente el puesto natural de Valverde no es el de lateral derecho. Claro, es el centrocampista, jugar en banda, me da igual, de extremo, me da igual. Lo que Álvaro, lo que Vicente, lo que Ancelotti, pues siempre han hecho bien. Esa gestión de saber poner al jugador en el sitio más natural por el cual pues, ha llegado al Real Madrid, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, Vinicius... A Bellingham no le ha fichado al Real Madrid para que juegue de central. No, eso está claro. ¿Me entiendes? Es un jugador de medio campo hacia arriba, más ofensivo, efectivamente tiene llegada y tiene gol también, ¿no? Pero Brian ahora mismo está Brian está funcionando, por lo que sea funciona. ¿Pero por qué? Porque está jugando en su posición más natural. Claro. ¿Por claro. qué Brahim triunfa en Marruecos? Porque juega en la media punta. Claro. Que es su posición más natural. O sea, si los pones en banda, están muertos. Si los colocas en banda... No, puede jugar. Sí, puede jugar. pero no es igual. ¿Y se ha visto? Puede jugar perfectamente. Pero donde más a gusto se siente es en esa posición natural, como yo llamo siempre las posiciones. Cada uno tiene su posición natural y luego tiene su posición aleatoria, aquella en la cual puede responder también, pero no es la natural de él. ¿Pero por qué Arbeloa ha recuperado a Vinicius, que es otro, y por ejemplo a Valverde? ¿Por qué? Porque ha recuperado la naturalidad de su manera de ejecutar el fútbol, de entender el fútbol. ¿Sabes? Porque a Vinicius tú no le puedes encorsetar en cosas en las cuales no se siente a gusto, ¿no? Tú no puedes llegar, voy a jugar de esta manera y yo quiero que tú hagas esto. A los jugadores, cuando les impones tareas a las cuales no están acostumbrados a hacerlas, generalmente te dan una respuesta contraria. Generalmente. Hay otros que son adaptables, ¿no? Pero hoy día, vamos a ver, o ayudas a los jugadores, a los centrocampistas, ayudas al equipo también a defender y a hacer presión, o si no, se va todo al carajo. Y se ha visto ya con jugadores, por ejemplo, Mbappé no corre, no defiende, no ayuda al resto de jugadores. Vinicius tampoco, esa es la verdad. Era el problema que había. Pero mira, el jugador cuando llega un entrenador que sabe gestionar, que sabe estar y tiene la mano izquierda, que sabe entender cuál es la filosofía y cuál es el modus operandi de cada jugador, que sabe por qué le ha fichado el Madrid a ese jugador, por lo que sabe hacer. Entonces, si tú quieres llegar y querer hacer que el Madrid juegue con tu filosofía, no con la filosofía que le conviene a los jugadores que tú tienes. Está muerto entonces. Entonces, se ha visto tú no el Madrid. tiras para adelante. Por eso siempre hablamos de gestión de vestuario, de gestión de egos. Y los entrenadores que han logrado en el Madrid hacer esa gestión, que generalmente son entrenadores que han vivido vestuarios grandes, que han vivido experiencias grandes, generalmente que entienden lo que es un vestuario, generalmente en el Madrid van a triunfar. Pero en el Madrid es difícil que triunfe. Miguel Ángel, escúchame, ¿y por qué se equivocan tantas veces trayendo entrenadores que no van a funcionar y que fracasan en el Madrid? ¿Por qué? Bueno, pues el Madrid han pasado también grandes... sí, pero tú me entiendes, me entiendes la pregunta. ¿Me entiendes la pregunta? Yo te entiendo perfectamente la pregunta, pero en el Madrid generalmente han triunfado los que han tenido la filosofía del Madrid, lo que es esa mano izquierda, cultivar bien los egos, ¿sabes? Gestión de egos, gestión de vestuario. Sí, Vicente lo decía muy claro. Yo prefiero
un equipo, una gestión Qué bien buena lo del sabía, vestuario además, que y sí, un lo equipo sabía que bien. funcione tácticamente bien. ¿Sabes? Que también Esa es la importante, realidad, claro, es importante. Pero lo más importante para un entrenador es entender qué jugadores tienes para saber dónde van a rendir más y luego buscar la naturalidad en ese rendimiento en las posiciones que ellos están más acostumbrados a jugar. Eso por de pronto. Entonces ya muchas veces el que tiene que ser flexible eres tú, el entrenador, no los jugadores. ¿Sabes? Estoy de acuerdo contigo. Lo has explicado de maravilla, en pocas palabras, Portugal. Todo el mundo te ha entendido. Fíjate lo sencillo que es muchas veces. Y lo complicado que lo hacen otros, también te lo digo. Pues si al final el fútbol es de los jugadores, lo queramos o no lo queramos. Eso está claro. Eso es. Ahora, lo dices bien, que cada uno juegue donde puede jugar y donde sabe jugar. Y no hay más. Esta es la Pero historia. eso lo han dicho ya desde hace tiempo todos los entrenadores. Sota, caballo y rey, efectivamente. Es lo que pasa, que muchas veces estamos en la moda, que el entrenador tiene mucha incidencia. Eso, las modas, hay muchas modas que complican la vida a la gente. Hay muchas modas. Pues bueno, pues contra más incidencia tiene el equipo, igual es que comprende menos a los jugadores. Bueno, lo bueno es que tú eres un clásico de esto y lo sabes de memoria. Por eso me gusta hablar contigo, Portugal. Porque la gente te entiende, con pocas palabras. No, pues es muy sencillo. El fútbol está inventado desde hace mucho tiempo. Eso decía Buyadi Moscó, fútbol es fútbol, decía Moscó. Fútbol es fútbol, y es la mejor definición de lo que es el fútbol. Fútbol como fútbol. Así de claro. Bueno, Portugal, me gusta escucharte. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar en Goles. Un abrazo, Pedro Pablo. Hasta luego. Pata Negra, Balmaseda, ahí estamos, escuchando al bueno de Portugal para hablar de Arbelotti. ¿Le conoces, Balmaseda? Pues le conozco y tiene razón. Es decir, o sea, el discurso, bueno, buenas noches en primer lugar a todos. Eso es lo primero, Balmaseda, ¿eh? Claro. Que tú eres un chico educado, ¿eh? Por supuesto. Entonces, una vez, creo que Portugal tiene toda la razón. Es decir, hay que explotar las condiciones naturales de los jugadores. Pero ¿qué ha hecho Arbeloa que no ha hecho, por ejemplo, Xabi Alonso para no ir más lejos? A ver, por ejemplo, que lo entienda la gente. O sea, ¿por qué Pues yo te diría que funciona ganarse a los jugadores Arbeloa? Pedro. Y el equipo corre, los jugadores corren. Los que En están primer lugar, en el campo corren. ganarse a los jugadores. Eso es importantísimo. Ganárselos. Se ha ganado a Vinicius, se ha ganado a Valverde, que son dos puntales. Sí, la W para mí es la clave de este Arbeloa, de Arbelotti. A partir de ahí, Valverde y ha ordenado Vinicius. la defensa, que también es muy importante, porque la defensa era un coladero, también producto de las lesiones, Claro, pero mucho la lesionado de locos, ha ordenado la defensa, la ha ordenado en torno a un pedazo de jugador como es Rudiger, que es un tío que tiene personalidad, clase, acometividad, ayuda al compañero, presencia imponente. Ha ordenado la defensa en torno a Rudiger porque le faltaba Militao, ¿sabes? Y bueno, yo creo que ha colocado a la gente, es decir, a Carvajal en el lateral derecho, que es el suyo. Luego, distintos laterales izquierdos, ha tenido la mala suerte que Metí se lo haya lesionado, ¿no? Haya estado poco tiempo. Claro, ¿no? Carreras Pero también, bueno, y luego ha tenido que meter ahí a Fran García. Bueno, pues sí, oye, pero Fran lo que ha hay. respondido. Bien, ha respondido bien, sí, perfectamente. sí. Es un sitio natural, ¿no? Como decía Portugal, es que el fútbol tiene mucho de naturalidad. Y luego Arbeloa ha tenido otra cosa, que es que ha salido de la crítica más absoluta. Es decir, todas las críticas antes de que jugara. Mira, yo estoy hasta las narices de los lugares hechos. Habrá que dejar a la gente que se desempeñe, ¿no? O sea, tú de antemano, no, Arbeloa es un pelota de Mauricio, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Hombre, cómo decirte. era el chivato oficialista, ya lo sabes tú, Balmaseda. ¿Cómo quieres que te lo diga de otra manera? No lo sé, pues sería un hombre proclive a Mourinho, como proclive a Mourinho también. A Mourinho y a las altas esferas, vamos, a la plana mayor del Madrid, ya lo sabes tú, ¿qué te voy a contar? Bueno, pues en este caso ha acertado Pues sí, mira, yo lo reconozco. Yo cuando hace las cosas bien lo digo, porque yo pensaba que era pues lo que es, pues eso, un animador, ¿vale? Pues no, ahora es más que animador, porque el equipo funciona y veo que corre, o sea, que algo tendrá este hombre, que confiesa a los jugadores y que les da palmaditas y que le convence. Pues sí, pues es lo que hay. Ha encontrado más o menos un esquema, ha colocado a cada uno en su sitio natural y ha ordenado la defensa, que eso es importantísimo. Un equipo sin defensa no es nada. Y el Real Madrid, también producto de las lesiones, pero la defensa del Real Madrid era infumable. Sí, era coladero, está claro, era coladero. Ahora mismo no, ahora no lo es. Y entonces, claro, eso es muy importante. Y luego,
Ahora se está criticando a Mbappé, que Mbappé no corre. Mbappé corre más que nadie, ¿sabes? Hombre, Mbappé es el jugador franquicia de Madrid. Vamos a ver, que ponga Pero ahora. claro, es un jugador ofensivo, se ponga en duda Mbappé ahora es que me parece, vamos a ver, penoso que haya algunos periodistas, colegas nuestros, que estén diciendo que Mbappé ya sobra en este equipo, que no puede volver a jugar en el Madrid. Pues ni puta idea, como de costumbre. Pero así de claro, pero hay que decirlo. Vamos a ver. Pero ¿cómo se puede decir eso? Eso es sacrilegio. Es que si tú lo que tienes que hacer es pilotar un caza, pues hombre, no te pueden llevar a la trinchera. Sí, pero también hay que decirles a estos divos de calzón corto lo que tienen que hacer en el campo, correr y sacrificarse, ¿eh? Hombre, Porque los que están detrás y se pelean y se sacrifican, dicen que corra Mbappé, que paso gana lo que gana. La presión alta del Madrid, que lo hace bien, la presión alta del Madrid, que la hace muy bien Valverde, por ejemplo, que la hace Vinicius, que la hace Mbappé, que la hace Brahim, que la hace el chaval, ¿no? O sea, esa presión alta del Madrid le está dando sus frutos, ¿eh? Sí, sí. Absolutamente. Y Thiago Pitars, que se ha consolidado ahí en el centro del campo. El chaval lo hace también muy bien, ¿sabes? Tú analizas simplemente el desempeño en el último derbi contra el Atlético de Madrid, ¿no? Hubo goles, que vinieron de robo de balones arriba. Sí, de robar balones. Aprovecharon bien los errores del Atlético que los cometió. Y ahí le metieron el puñal los jugadores del Madrid, efectivamente. Es que eso es muy importante. Y a mí no me gusta despreciar a la gente de antemano, ¿sabes? No me gusta porque habrá que dejar a la gente que se explique un poco y que se explaye. Y claro, Arbeloa venía crucificado, ¿sabes? Venía crucificado de antemano, ¿no? Entonces, bueno, pues... Hombre, es que mucha gente no entendió que cesasen de esa manera a Xabi Alonso, que era una apuesta clara, un proyecto de 3 años. Claro, a las primeras de cambio, pues se acabó Xabi Alonso. En fin. Pero pues yo creo, mira, que el cese de Xavi esencialmente fue injusto, ¿sabes? Yo creo que sí. Pero yo creo que estaba sentenciado de antemano, como hemos comentado. Estaba ya sentenciado en el Mundial de Clubes cuando empezó, o sea, nada más llegar. Ha sido una sentencia de muerte diferida, ¿sabes? Claro. Pero la tenía la cruz. Y yo creo que bueno, yo creo que Xabi Alonso hubiera tenido graves dificultades para hacerse con el equipo tal y como estaba el patio, ¿eh? Te lo digo con sinceridad, ¿eh? Bueno, y no por falta de Xavi, ¿no? Sino por todo, por el entorno, porque ya el vestuario estaba contaminado, pues no había confianza arriba. Pues ahora hay que hablar de Arbelotti, ¿qué remedio tenemos? Balmaceda. Vamos a ver. ¡Viva Arbelotti! Así me gusta. Un partido importantísimo contra el Bayern, ¿eh? Pues sí, la eliminatoria contra el Bayern es otro partido. Clave. Importantísimo. Otro partido, claro, otro nivelazo eso, ¿eh? Que yo creo que es el mejor equipo. El equipo ahora mismo... El que más me gusta, yo lo veo favorito, claro. El equipo más en forma de Europa, hoy por hoy, ¿eh? Hoy por hoy, sí, que todo puede cambiar. En un mes cambian las cosas. El favorito de Pedro Pablo, salvando a los españoles, para ganar la Champions. Españoles, está claro, por encima de todos los españoles siempre. Salvando a los españoles. Bueno, Patanegra Balmaceda, un placer escucharte, amigo. Cuídate. Un abrazo fuerte, Pedro, y a todos los compañeros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, 3 renovaciones o 3 salidas claras, Carvajal, Alaba y Rüdiger. Se está hablando de este tema. ¿Qué va a pasar? ¿Van a renovar? ¿Se van a ir? Bueno, Hablo de 3 jugadores de la defensa. Sí. En función. Una cosa sobre lo Ahora vamos con el tema de Cruyff. 10 años sin Cruyff en el sobre Barcelona. Lo de Arbelotti. Pero hay una diferencia clara entre... Sí tiene una mano de Carleto, quiero decir, Álvaro Arbeloa, pero hay una cosa que no tenía Carleto, que es que Carleto no tiraba para nada, además lo odiaba, la de la cantera, porque sabía que le podía desestabilizar a los profesionales. Sí, ahí la mano de Álvaro sí que se ha visto. Sí. O sea, ahí hay un comodín que tiene Arbeloa que no es... Los conoce muy bien y les está dando mucha... Una clara diferencia. Sí, está clara. Y tocaba, bueno, has dicho Pedro, el partido del Bayern. El partido del 7 de abril en la ida y el 15 en el Allianz son los 2 partidos más importantes de la temporada. Así es. Ojalá prescriban y sean luego las semifinales lo más importante. Exacto. Pero a día de hoy, el 7 y el 15 son los partidos más importantes de la temporada. A falta del tema de cómo sucede la Liga, que ya estoy harto aquí de decir. Que el Madrid tiene que ganar 9 partidos. Por cierto, hay fecha ya. El Madrid va a Mallorca el 4 de abril, sábado a las 4:15, pero ya hay fecha para el siguiente partido, que el Madrid juega en el Bernabéu el viernes 10. El viernes 10 lo ha puesto la Liga, en teoría tirándose el rollo para darle un día más de descanso con respecto a la vuelta en el Allianz, que será el miércoles 15 de abril. Bueno, son fechas que estás tú suelto. No, pero está bien pensado y está bien hecho que la Liga haga ese desahogo a los equipos españoles. O sea, eso es fundamental. Representan, nunca mejor dicho, a la Liga pero española. Pero bueno, van a renovar Carvajal, Alaba y Rüdiger, ¿tú qué piensas? Yo creo... Hay dudas. Que yo te voy a decir por nombres. O sea, no lo tienes claro. Yo me la voy a jugar por Carvajal creo que no
que no se la van a ofrecer, que creo que debieran. Álava seguro que no. O sea, porque sabes que se la tienen que ofrecer, porque ya han acabado. O sea, ha extendido el chicle sabiendo que el Madrid, bueno, pues te vas a quedar, pero no se la va a ofrecer. Y yo me la voy a jugar con que Rüdiger sí se la van a ofrecer. Yo un 2-1. Sería para mí Carvajal y Rüdiger sí, y Álava podría no. ser. Pero claro. Cárbajal, a ver, por mérito se la pueden renovar. Claro, yo pienso que sí. Por servicios prestados. Debería. Por cierto, hablando de renovaciones, Pedro, ya lo hemos comentado aquí en su momento, pero ahora vuelvo otra vez un poco al candelero. Se empieza a hablar nuevamente de manera potente de la renovación de Vinicius. Aprovechando el gran momento de forma del brasileño, y me cuentan que ahí en la cúpula división, esto no es nuevo, lo ha habido siempre, pero ahora, o sobre todo con las últimas conductas, las que nos referimos en su momento a Vinicius y tal, de Vinicius, me cuentan que en la cúpula hay una división muy concreta y muy evidente entre aquellos que no quieren renovarle porque no proyecta la imagen que estas personas desearían que Vinicius proyectara del club, y aquellos que sí que le renovarían ya. Es un tema importante porque vence contrato en el 2027 y como la cosa se demore en demasía, tiene que ser ahora. No pueden tardar mucho porque se puede ir gratis, algo que no se contempla, ¿no? Que parece impensable, ¿no? No se va a ir gratis. Pero bueno, ahora mismo está ahí el tema, está candente. Vinicius... ¿Y se puede saber quiénes son los de un lado y los del otro? Para dejárnoslo más claro aquí a la people. Digamos, los que quieren traer algún entrenador por ahí que no hemos comentado aquí, bueno, tenemos que indagar un poco más, ¿vale? Tenemos que indagar un poco más. Sí que te puedo decir que Vinicius sería partidario de renovar ya si le garantizan la continuidad de Arbeloa. Sí. Pero claro, ¿quién va a garantizar la continuidad del técnico? Ahora mismo no se puede saber. Jürgen Klopp. Claro. Anas Lagrari sigue siendo el principal Klopp. valedor del club, efectivamente, como ya hemos dicho aquí Klopp, en goles. el alemán. Pero Pedro, hay que ponerlo encima de la mesa. No se le ocurrirá, ironía, no se le ocurrirá a Arbeloa hacer doblete o rajar algún título, porque entonces sí que hay que poner... Oye, claro, lo hemos dicho, claro. Dejamos el Madrid, aparcamos el Madrid. A la orden. Barcelona. ¿Qué le ha dado Cruyff al Barça? Pues le ha dado mucha gloria. Le ha dado mucha gloria como futbolista y luego como entrenador, evidentemente. Yo, fíjate, yo le tengo... Gloria bendita. Le tengo cariño porque... Un cambio de sistema de juego. Sí. Realmente el Barcelona, que todos dicen que juega tan bien y todo históricamente, no es verdad. No, empezó a jugar bien a raíz de Cruyff. A raíz de Cruyff. Vamos a ser claros. Es verdad que tuvo un gran equipo con Basora. El holandés encontró la fórmula mágica de un Barcelona que logró una identidad única en el mundo de la futbolitis, así de claro. Su gran legado, la Masía. Y el gran modelo que hizo del Barça y de la selección ganar títulos, euros y mundiales. Ni una coma a lo que has dicho, Pedro, y el gran componente también, uno de los grandes componentes en este maravilloso mundo del fútbol, que es la casualidad, la suerte, el resultado en un momento concreto, porque al bueno de Johan, que en paz descanse, se lo iban a fulminar en la temporada 89-90, estaba fuera. Pero el 5 de abril de 1990, Johan Cruyff, en el banquillo, gana la final de la Copa del Rey al Real Madrid en Mestalla. Y eso le sirvió para seguir en el para Barça. Continuar, efectivamente, eso fue así, tal cual te lo digo. Entonces, además, y además Núñez, se sabe. Núñez no le quería. Estaba fuera, estaba out, estaba fuera. Y gana la final el 5 de abril del 90. El Madrid ese año gana la quinta liga consecutiva con Tosak, pero la final de la Copa del Rey se la gana el Barcelona al Madrid en Mestalla, te digo, aquel 5 de abril del 90. Continúa y luego ya vienen los 4 años seguidos con la primera campaña para mí excelsa del Fútbol Club Barcelona, que gana la Liga de Calle estupendamente. Luego ya vienen cosas más, vamos a decir, cuestionables con las dos Ligas de Tenerife y luego la que gana el Depor el 14 de mayo del 94 con aquel penalti que falla Djukic. En Barcelona con nuestro columnista de referencia, nuestro amigo Domene García. Domene, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, tú has conocido bien la etapa de Cruyff en el Barça como jugador y como entrenador. 10 años sin Cruyff. ¿Qué le ha dado Cruyff al Barcelona, Domènech? Vamos a ver, Cruyff no fue él el donde empezó todo. A ver, este sistema que usó Cruyff lo instauró Stefan Kovacs en el Ajax primero y después Rinus Michels. Entonces, Rinus Michels, como Cruyff había fichado por el Barcelona, bueno, pues Agustín Montal se anticipó y fichó a Rinus Michels antes que Cruyff, porque sabía que con él estaría cómodo. Entonces, pues bueno, como jugador Cruyff, pues por las expectativas que había
levantado fue un fracaso. Una liga y una copa en 5 años. Imagínate. Con un Empezó muy bien, jugador pero luego que se cobraba Sí, sí. tanto como el resto de la plantilla. Qué Vamos a fenómeno, ver. Cruyff, qué fenómeno. Y con fracasos impresionantes como aquel partido con el Leeds, que eliminó al Barcelona en una semifinal que fue la final, la primera del Bayern de las 3 consecutivas, que la primera final fue contra el Leeds United, un equipo, entre comillas, que no tenía, bueno, que tenía un buen momento, pero que no tenía tradición europea alguna, ¿no? Entonces, allí fue, pues bueno, allí se produjo en aquella semifinal la ruptura de Michels con Cruyff, porque Cruyff no pisó el área. Y le dijo que los ingleses daban muchas patadas. Esto me lo dijo a mí Rinus Michels. Y entonces, pues bueno, el Barcelona, cuando echó abruptamente Montal a Michels, fichó, estaba en el club Laureano Ruiz, que Ajá, hizo de Laureano, puente sí, señor. a Hennes Weisweiler. Y Hennes Weisweiler era un alemán muy rígido y Cruyff fumaba en el vestuario. Y esto no lo consentía. Y fumaba el Camel sin filtro, que era el tabaco peor. Bueno, así falleció pobre Johan Así de es. un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, riñeron con Weisweiler, siempre pierde el entrenador, lo echaron, volvió Michels y se ganó pues bueno, la Copa contra el Las Palmas en Madrid, y me acuerdo de aquel partido como si fuera ahora, con 3 goles a balón parado. O sea, un penalti y 2 córners. No, una falta y un córner. O sea, y ganó el Barcelona, me parece fue 3-0 o 3-1, porque me parece que Las Palmas marcó. Ahora no lo recuerdo exactamente porque esto hace muchos años. Bueno, a partir de ahí se fue Johan Cruyff sin dejar ni una peseta en las arcas del Barcelona. Se marchó porque en aquel tiempo, cuando acababan el contrato, Quedaban y tú recordarás, libres, Pedro claro, Pablo, quedaban los libres. extranjeros quedaban libres, Ajá. no dejó ni una peseta en las arcas del club y empezó la era de Núñez, que acabó su primera temporada ganando aquella final histórica de Basilea, la primera Recopa, etcétera. Oye, quiero preguntarte una cosa, para no irnos en el Sí. tiempo. Vamos a ver. 3 jugadores te voy a poner. Cruyff, Sí. Maradona y Messi. ¿Quién le dio más al Barça? Oh, madre mía, yo creo que Messi. Messi, estoy de acuerdo Yo- contigo. Sí, Yo señor. creo que Messi porque estuvo también más años. 17 Es que años Messi- y siempre regular. Y siempre Exacto. regular en Y- 17 años. Y el que menos Exacto, Maradona, con un claro. promedio de 40 goles por temporada. Es una barbaridad, es una barbaridad. Esto es fácil decirlo. Pero bueno, hacerlo- no, está bien que la gente lo sepa. Y me gusta que tú lo digas porque además lo sabes, porque lo has vivido y lo has mamado Hombre, de cerca sí que lo he vivido. durante muchos años. Ahora, Maradona estuvo 2 años. sí, nada, también. Maradona, el hombre, bueno, pues Maradona era Maradona, nadie lo vamos a descubrir ahora a esas alturas, ¿no? Pero Le bueno, sonaron la hepatitis claro, también, ¿no? pero Y Cruyff, los 5 años como entrenador, Sí. pues al primer año se dio cuenta que Cruyff no pisaba el área como tenían, pero el Barcelona, que estaba con Montal prácticamente arruinado también porque seguía pagando el estadio del año 57, imagínate. como ocurrirá ahora, pues en lugar de fichar a Kini, ficharon a Clares como delantero centro. Sí, me acuerdo que en ese momento no pudo fichar Kini porque no quiso Manolo Begarango llevarlo a Barcelona. Fue Y ya, Kini vino claro. al Barcelona de la Luego. mano de Núñez, que arregló Así el es. problema económico del club. Así es. Si quieres una cosa anecdótica... Sí, que le de pagaron Núñez, al Sporting 80 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Exacto, ¿eh? y después con Alessanco 100 millones, que fue Joder. el primer fichaje de los 100 millones. de la Cruyff historia del fichó fútbol español. muchos jugadores vascos, curiosamente. ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que tú sabes que Clemente fue asesor de Núñez. Y Lo sé, lo sé. Clemente había tenido aquel famoso equipo del Athletic que ganó 2 ligas y que le ganó la Copa al Barcelona, aquella final que acabaron a bofetadas, ¿no? En el Bernabéu, pues bueno, entre Maradona... Fue tremendo, sí, ahí fui testigo yo de esa finalísima. Al 84. 84. Ahí Patadas acabó- voladoras, ahí 1-0 acabó gol de Maradona. Indica. Sí, eso es. No, quería decirte una anécdota de Núñez. Núñez en su primera asamblea, que dijo a los asambleístas que se tenía que arreglar el problema económico, si no, el Barcelona no podía ser nadie, y para convencerlos dijo, yo pagaré de mi bolsillo si acaba mi mandato con números rojos y pierde dinero el Barcelona, lo voy a restituir. Y esta palabra nunca la retiró. O sea, como ahora casi. Bueno, dime una cosa, a ver, Dime. el modelo de juego del Barcelona, ¿quién lo trajo al Barcelona? ¿Cruyff?
sí, Cruyff como entrenador es evidente. Lo intentó los 2 primeros años y, como bien decís, el segundo estaba en la cuerda floja, pero yo te puedo asegurar que Núñez no lo hubiera destituido, aunque hubiera perdido aquella final en Valencia por 2-0. Vamos a ver, Núñez tenía en aquel tiempo una oposición politizada por parte de la Generalitat de Convergencia y Unión. De Puyol. Tú sabes que el año 89, el año anterior, había habido elecciones con Sixto Cambra, de rival de Núñez, para la presidencia del Barcelona, en una candidatura organizada por Jordi Pujol y su secretario Lluís Prenafeta, con ayuda de Josep María Gené, que en aquel momento era el Relaciones Públicas estrella de la sociedad pudiente de Barcelona, ¿no? Entonces le montaron esta candidatura para derribar a Núñez y no pudieron. Y entonces, había un soterramiento político que hacía temblar las estructuras del Barcelona y ayudado, evidentemente, con los medios de comunicación de la Generalitat. Ahora fue valiente TV3 Núñez, y Cataluña Radio. Vamos a ver, Núñez Te fue lo voy valiente. a hablar claro ya. Núñez fue valiente, no permitió que ningún político manejase los destinos del Barça. Hay que reconocerlo, esa es la verdad. Él siempre decía una cosa: los políticos vienen a hacer política. Claro. Y yo que quiero gente que trabaje para el Barça. Claro, y buen equipo Esta tenía Núñez. era su máxima. Buen equipo tenía Núñez. Sí. Tenía buenos directivos y buenos ejecutivos, Bueno, empezando por tanto Parera, fue así- por Antón Parera, un monstruo, Parera. Sí, exacto. Tanto fue así que en las primeras elecciones municipales de Barcelona, Joan Gaspar tenía posibilidad de ir en las listas de las municipales. Y Núñez, cuando le dijo Gaspar que el que le parecía que se presentara, cogió un papel en blanco y dijo: ponme aquí tu renuncia de vicepresidente del Barcelona. Ahí está. Bueno, para terminar, Domènech, Sí. vamos a ver, de alguna manera, Cruyff fue el precursor, el creador de la Masía. No, el precursor de la Masía no fue Cruyff. El precursor de la Masía fue Núñez, ahora no me acuerdo, Jaume Oliver, que era el sucesor de Laureano Ruiz en el fútbol base del Barcelona. Ajá. Jaume Oliver, antes de Oriol Tort, y le han dedicado la Masía a Oriol Tort, pero el precursor fue él. En la reunión máxima estaba también Antón Parera, yo no sé si estaba Musons, ¿te acuerdas? Sí, de aquel Musons, directivo? me acuerdo. Musons, y había una quinta persona que ahora no caigo en el cual era. Y allí se decidió, porque la Masía estaba vacía, habían puesto ya las oficinas entre la pista de hielo y el Palau Blaugrana. Ajá. ¿Y qué hacemos con la Masía? Y allí salió la idea de la Masía, que uno de los que la impulsó también, aunque no decisivamente, fue Lucien Müller, que hablaba siempre de Le Football Basta. Lucien Müller, pobre, ha fallecido hace poco. Fue jugador del Real Madrid y del Barcelona, y después fue entrenador, el primer entrenador de Núñez en el Barcelona el año 78-79, aunque no llegó a la final de Basilea porque los resultados no acompañaban y le sustituyó Quimet Rifé, no sé si te acuerdas. El mejor patrimonio del Barça, querido Domènech, es la Masía. Exactamente, la Masía fue una idea de Núñez Tremendo, con Jaume tremendo. Oliver. Ahí lo Y dejamos. Y Sí, después vino lo que quieras tú. Vino Musons, vino Oriol Tort, vinieron todo esto. Pero esta fue la idea primitiva de la Masía. Domènech García, en sintonía de goles. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Cuídate. Hasta Siempre a pronto. tu disposición. Un abrazo a todos. Un Un abrazo. Bueno, estoy, Presidente más longevo de la historia de... estoy con Ballesteros, Fernando. También Marcos López Aragón en un instante estará con nosotros. Ballesteros, ¿cómo estás? Don Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hombre, buenas noches. Bueno, estamos hablando de los 10 años sin Cruyff. Vamos a hablar del Atlético porque ya lo anunciábamos anoche, ya es oficial, o por lo menos el Atlético ha hecho oficial lo del viaje de Griezmann a Orlando para cerrar su fichaje, acompañado de su hermana, que es la que lleva su agente, su representante, ¿no? Su hermanita. Así es. Y Atlético de Madrid ha hecho oficial. Algunos dicen que no es el mejor momento para hacerlo, pero bueno, yo creo que salvado ese match ball que se salvó, que era que se fuera ahora, esto es una cuestión de matices, ¿no? Hoy se ha hecho oficial y se ha
bueno, se ha escenificado quizá demasiado, ¿no? Con camisetas y demás, y con fotografías y con montajes, pero bueno, el hecho es que su futuro va a estar allí y que los próximos meses son posiblemente los más importantes de Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid, porque hay muchísimo en juego y porque es su posibilidad de poner un granito más a esa historia. Bueno, un título de la Copa ahí, ya estamos en la finalísima de la Copa, Claro, en la Cartuja, frente a la Real Sociedad, y luego, bueno, que sigue vivo en la Champions. Otro enfrentamiento con el Barcelona. Ahí estamos, toma ya. Final de la Champions. Cuartos contra el Barça. Cuartos contra el Barça. Bueno, dime una cosa, Ballesteros. Hoy he visto que ha sacado y ha hecho bien en el Atlético, ¿no? Con toda esa maquinaria, la maquinaria merengue, hablando de las jugadas polémicas del Bernabéu, pues ha sacado un vídeo analizando que por qué hay diferentes criterios para juzgar unas determinadas situaciones que se crean en el campo y otras, ¿no? Sí. ¿Te parece bien que se dé luz? ¿Que se reivindique el Atlético de Madrid? ¿Que no guarde silencio? Sí, hombre, vamos a ver. Yo aquí diferenciaría dos cosas. Una, a tu pregunta, Pedro Pablo, respondo, efectivamente me parece bien. Ahora, yo iría con una artillería más pesada. Es decir, a mí tweet sarcástico, no. Te han metido la mano en el bolsillo. La pataleta de un tuit gracioso, bueno, pues... también te digo una cosa, que viendo cómo has cocido en determinados sectores, al final lo das por bien empleado, pero que me parece tirar con balas de fogueo, ¿no? Cuando estás en las instituciones y en teoría también tienes poder, tienes que intentar manejarlo y a la chita callando hacerlo valer como lo hacen otros, ¿no? Lo contrario, pues bueno, es matar el tiempo y hacer guiños efectistas de cara a tus aficionados. Pero yo creo que... Sí, pero a mí me parece bien este tema. Hoy está todo visualizado, vamos a ser claros, ¿eh? Hoy día hay que mover la comunicación de otra manera muy distinta, ¿no? Ya no valen los comunicados, que no quedan en nada. Los comunicados que hacía nuestro amigo Miguel Ángel Gimanín quedan en nada. Hay que hacer otras cosas, hay que visualizar esta historia y analizar un poco lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero es lo que te digo. ¿Tú crees que el árbitro perjudicó más al Atlético de Madrid que al Madrid, Fernando? Bueno, vamos a ver, Pedro Pablo. Es que yo creo que entrar en ese debate... No, a mí me gusta ese debate, porque veo aquí a los menegones, los tengo aquí calentitos ya. Pero Pedro Pablo, entrar en ese debate nos insulta a la inteligencia, a ti y a mí, que pensamos los dos que está el Atlético de Madrid, pero no es que lo pensemos, es que lo sabemos porque son hechos constatados. Ahora, si en el Matrix en el que vive inmerso el madridismo les han perjudicado, les perjudican absolutamente siempre, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que ni ellos mismos se lo creen, pero es que a veces lo dicen con un convencimiento que parece que realmente lo piensan. Y a mí, francamente, me preocupa porque... Hombre, en España se una articuló, distorsión de la realidad, Fernando, en España se articuló una trama por parte de un club que vosotros nunca habláis, que es otro club, para perjudicar claramente al Real Madrid y favorecer al Barcelona. A vosotros no os contemplaban, claro, pero tirando de aquello, os cayó la liga, os cayó una liga, la verdad, ¿no? porque en esos años... No, bueno, ya... Estáis hablando de Negreira, ¿no? Hombre, claro, o sea, es increíble. Es que es la cosa más grave que ha pasado en el mundo del deporte, del fútbol. O sea, tú vas, pero es decir, todos los lados, tú vas a un vamos. campo, te perjudican. Tú ves como el balance de penaltis es 17-3. Tú ves que te pasa año tras año. Ahora tienes que salir y quejarte de lo de Negreira. Hombre, vamos a ser un poco serios. Las estadísticas de este año son escandalosas. Las estadísticas hace poco, pasa que no las tenía. Yo que a ti saber te que hay gustan este mucho debate, las estadísticas, si hay este debate los traigo, pues las traigo mañana, pero en el comparativa con el Madrid, o sea, al Madrid nos han expulsado a 7 jugadores, solo el Rayo va por delante en esto, o el Rayo, el Oviedo, y el Rayo, o sea, 2 vamos con 7 y 1 con 8. Bueno, y somos, sí, pero es que somos el equipo que menos faltas ¿Sabes hace. que el CTA, es una cosa el surrealista, CTA le ha dado la razón al árbitro por la expulsión de Surrealista. Valverde? Surrealista. Una cosa, Pedro, el equipo que menos faltas hace, basándonos en qué baremo, en que el otro día hizo 2 faltas, si nos atenemos a la estadística oficial. Sí, en todo el Nos partido. pitaron 2, nos pitaron 2, todos pues son los 2. partidos, las 2 faltas de Madrid son como las 2 faltas entre todas las comillas del mundo que hizo el otro día, pues apañado, vamos. Ahí, bueno, Fernando, vamos a saludar a Juanchito. A ver, Juanchito que nos está escuchando y que fue yo creo que es el promotor de los vídeos que ha sacado el Atlético de Madrid. Seguro. Juanchito. Seguro, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Es verdad que tú has sido el creador, el creativo de estos vídeos que ha puesto en danza el Atlético de Madrid en las redes?
No, hay gente dentro del Atlético de Madrid que defiende al Atlético de Madrid y que se parece más a mí de lo que os pensáis. Ah, sí, ¿se parece más a ti? No, lo dudo. Vamos a ver, no son artillería pesada, como dice Ballesteros, ¿eh? Alguno por ahí que sabe de lo que va la cosa. Creo que el Atlético de Madrid ha hecho bien, ha elegido los tiempos, aunque nosotros quisiéramos que esto fuese inmediato al final del partido, pero han elegido los tiempos porque al final de lo que se queja el Atlético de Madrid, y una vez más, como siempre, parece que al madridismo le falta comprensión lectora. El Atlético de Madrid habla del CTA y habla de tiempo de revisión. En ningún momento menciona al Real Madrid. No menciona. Sí, habla de tiempo de revisión, exactamente. No se habla del Madrid. Tiempo de revisión. La hostia es al ridículo grupo ese que se han inventado con Morientes, que Morientes todavía me puede llegar Sandoval a valer, también está en ese grupo, ¿no? Sandoval también, ¿no? Con Sandoval, que no fue Atlético. Son los que analizan las jugadas. Que tiene ciertos polémica de los partidos, según se dice. Y Sánchez Vera, que bueno, que todos lo conocemos porque pasó por el Atlético de Madrid y fue uno de los entrenadores que ganó una liga con el Atlético. Sánchez Vera es el entrenador de las femeninas, ¿no? Sí, fue el entrenador del Atlético femenino. Ajá. Diría que ganó una de las ligas, si no me falla la memoria, Sí. o 2 de las ligas, ganó Sánchez Vera, con el Atlético femenino. Algunos le quisieron nombrar seleccionador que de España, también me acuerdo de aquello. Que en ese comité que se han creado me faltan, con perdón, Toñín el Torero y Tomás Roncero, como mucho. O sea, es que no sé quién tiene más credibilidad. Si esta gente, yo sinceramente creo que Tomás, a pesar de todo, sería hasta más objetivo que alguno de estos, porque que esa jugada del penalti no esté, me parece surrealista, y de lo que se queja el Atlético de Madrid es eso, de que se han ido a analizarla fácil, la jugada de Marcos Llorente, de Alex Baena con Fede Valverde, donde tenían claro que no iba a haber problemas con el comité, que el comité no le iba a dar la contraria a Munuera Montero, tenían clarísimo eso, y han pasado olímpicamente de analizar qué ha pasado con la tarjeta de Carvajal, con el penalti de Carvajal, qué ha pasado con esa falta de Carvajal, qué ha pasado con esa falta ridícula en la que le sacan la primera tarjeta amarilla a Johnny Cardoso, y encima tenemos que ver que el madridismo pida segunda tarjeta para Johnny Cardoso cuando la primera fue absolutamente ridícula y no fue falta de primeras porque toca balón claramente, y Pitar no recibe ningún tipo de infracción, o el otro penalti que es corto o residual, como se le puede llamar si se quiere, sobre Ademola Lookman, donde Carvajal estira la pierna para atrás y le toca a Ademola Lookman. Hay tantas jugadas, y claro, y en otra que era... O sea, pero una cosa, ¿os perjudicaron el otro día en el Bernabéu? Por completo, sí. No, perjudicaron al Real Madrid. Mira, hay una cosa, perdona Juan, hay una cosa. Mira, yo cuando era pequeño, esto ya pasaba, pero además de una forma escandalosa. Y entonces siempre estábamos enfadados los atléticos. Peor que ahora. En todas partes. No, pero espera. Y entonces yo me identifico más con aquel discurso del madridista medio, que era decir, te jorobas y sigue llorando. Pero ahora, de verdad, que siga pasando lo mismo y que encima adoptéis el papel de perjudicados, es que de verdad es un insulto a la inteligencia. Es que bueno, es una cosa absolutamente descabellada. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta a mí la polémica y me gusta este cambio de criterio. Pero es que esto es, ¿Querías apuntar algo? es que esto es una cuestión de sus canales oficiales, del discurso dominante, es que es agobiante vivir un fútbol así. No, pero el discurso dominante es el otro. Yo iba a decir simplemente que creo que el Madrid no tiene motivos para quejarse de los árbitros a lo largo de su trayectoria. Creo que tampoco fue especialmente beneficiado el otro día en el derbi. Y lo que sí quería preguntar a mis compañeros es... no sé si es un discurso victimista, tampoco quiero que lo tomes como algo así, porque no sé, puede ser, quizá a lo mejor es la definición, porque yo no entendería, Juanchito, Fernando, ¿quién gana esto? Te quiero decir, o sea, transmitís, pregunto, y lo pregunto con honestidad, no va con segundas. ¿Deslizáis a lo mejor que Munuera Montero es madridista? ¿Deslizáis que hay unos intereses creados... Un momento, perdón. ¿Deslizáis que hay unos intereses creados reales para beneficiar al Madrid hoy, ya a madrugada del 25 de marzo de 2026? ¿Vosotros realmente pensáis que hay unos intereses creados para beneficiar al Madrid? ¿Lo pensáis de verdad? Pregunto, de verdad. Sinceramente. Al Madrid se le pica con miedo, se le comenta los partidos por televisión con miedo. O sea, todo lo que se hace con el Real Madrid se hace con miedo. Sí, Juanchito, eso lo pienso sinceramente. Ajá. Juanchito, habla tú ahora, venga. Por temor a represalias, Fernando, obviamente. Si el Madrid no ganaba el domingo, se quedaba sin liga. Y habláis de la expulsión de Fede Valverde, que bueno... Para mí es justa la expulsión, lo dije ayer ya sin ningún problema. Y que lo vea el CTA, me da igual.
la podemos discutir. Igual que La dije patada que es fea, la patada es se fea, pitó, la se pitó patada bien es el fea. penalti a Brahim, tenía que haber pitado también el de Carvajal, así lo he dicho. La patada claramente. es fea, sinceramente, la patada es fea, hay que decirlo, y yo como uruguayo encima me puedo mojar todavía más, porque puedo tener algo de objetividad si quiero. La patada es muy fea, pero la tarjeta roja, bueno, es discutible. Es discutible, por supuesto, es yo discutible. si fuese un jugador de Atleti probablemente me habría enfadado, pero es que le ha tocado pagar. Y no es la peor entrada que hemos visto en los últimos años. Hombre, está claro que no Porque fue hemos la peor visto entrada. entradas Claro. mucho peores, como la de Ceballos el año pasado a Pablo Barrios, por ejemplo. Esa sí que fue bastante más fea. Y el Real Bueno, Madrid y otras llevaba- muchas jugadas que hay en otros campos, no solamente hablando del Madrid y del Atlético. no se expulsaba a un jugador del Real Madrid desde que expulsaron a Sergio Ramos en aquel día que empataron 1-1. Uy, qué memoria tenéis. Pero madre eso será mía, en que este es una año cosa porque esto. vamos líderes en Cuando expulsiones. Cannavaro ganó el Balón de Oro. Cuando Cannavaro ganó el Balón de Oro. Sí, vamos líderes en expulsiones en la Liga Fíjate. Española. Solo nos Y supera también el en Oviedo. penaltis. Estamos empatados Y con el también Rayo en con penaltis. 7. Sí, penaltis que te digo, faltan varios por pitarnos. Bueno, O sea, aquí dejamos Sí, el, bueno, aquí bastante dejamos varios que han sobrado. el Sí, partido. varios que han sobrado. Ya os Tablas, tablas, Faltan tablas. penaltis. ya os Nunca contaré hay algún día por qué suficientes penaltis, al pero Madrid Aquí le dejamos tienen el que partido pitar ya. más Tablas, penaltis. tablas. Yo es que quiero pensar que no hay, ¿Verdad? que no hay ninguna adulteración de ningún Fernando tipo, Ballesteros, porque- Juanchito, ahora después de los dos. Un abrazo, Venga, chicos. un Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Voy Voy a terminar con Marcos López Que Aragón. yo quiero ahora. pensar que no hay ninguna adulteración, porque si no, de verdad, el tema es gravísimo. El tema es gravísimo, porque... claro, ¿María adultera qué? Pero vamos a ver. pero no está... Vamos a ver. coño, pero- Yo creo en la honestidad de los árbitros. Creo en la honestidad de los ¿Has árbitros. despedido? Esto no está adulterado. Vamos, así de claro. O sea, aciertan y se equivocan. Muchas veces. Y seguirán equivocándose siempre. Por eso te digo, es que... O sea, no es que vayan a fastidiar o a joder a un equipo. No. Yo quiero pensar que no, por eso he preguntado a los compañeros, digo... Igual pues- que dije que, vamos a ver, Negreira influía en los árbitros. No compraba los arbitrajes para beneficiar al Barcelona. Eso también lo digo Claro, públicamente. yo quiero pensar que no es así, claro, por eso te digo que no hay... Negreira que no- Porque tú eres un extorsionaba a los hombre de buena árbitros. fe. Tiene maldad, porque, Y pues así no, me por eso he gusta. preguntado a los compañeros, digo, ¿quién gana? O sea, Manuel Montero de Madrid, hay directrices desde arriba que indican que el Madrid tiene que ganar prácticamente por sistema. No vale, y aunque me remonte un poco al Paleolítico, no es tan lejano estos destrozos que le hicieron al Madrid. Entonces, ¿qué pasa con la Liga de Tenerife? La 91-92, 1-3, gol anulado a Milla por fuera de juego, inexistente por completo. ¿Qué pasa con la Liga de Tenerife? penaltis a 90, Zamorano. Allí 93. pitó García de Loza un partido, ¿no? Sí, la del 92. Y el otro árbitro. Gracias que fue- Redondo. y Gracias Redondo. Sí. ¿Qué pasa O sea, el con gallego y el aragonés. eso? ¿Qué pasa con aquel 1-3 que metió Milla, que fuera de juego inexistente? ¿Y qué pasa con la temporada 92-93 cuando pitó Celino Gracia Redondo, que no ve dos penaltis clarísimos de Agustín Zamorano y una mano de César Gómez que ¿Cómo pensaba te que estaba... acuerdas de su nombre? que estaba- Celino. Celino Celino, Gracia- y la mano aquella de César Gómez que pensaba que estaba jugando al voleibol. Yo quiero pensar que no era deliberado. Si era deliberado, gravísimo, ¿no? Pero hay otra cosa, es que ese colegiado estaba en segunda división, sorprendentemente se le encarga ese partido, más o menos, quiero decir, y luego pasa a ser internacional. Por cierto, O sea, tengo que decir, es no sé todo si un escándalo, vamos. Me lo han dicho terceros, pero terceros con una relación importante con esta persona, con Celino. Y tengo entendido, creo que se podrá decir, que no le molestará al bueno de Celino Gracia Redondo, que es madridista. Hombre, hay muchos árbitros que son No, de verdad, madridistas, de verdad. O sea, que fíjate, al final... Y azulgranas y Bueno, del pero en aquel Atlético de momento Bilbao y le de la Real interesaba Sociedad. hacer otra cosa, porque aquel arbitraje es parecido al de Starks con el Barcelona en el campo del Chelsea. Vamos a ver, yo os digo una Obrevo. Yo os digo una cosa, parecido, ni el ¿eh? Madrid ni el Barcelona deben quejarse de los árbitros. Yo pienso que nunca. no. Fíjate. Nunca. Sí, pero ¿sabes por Así qué de yo- claro, pero- nunca. Yo, Pedro, pero ¿sabes por qué yo rebato esto cuando a Juanchito, Ballesteros, en fin, cualquiera, esto es porque, oye, tú dices, claro, te ves atacado y dices, bueno, entonces aquí sí que tengo que responder. Si no, yo, generalmente el tema de los árbitros, sabes que yo no lo saco. No me interesa A mí nada, ya no me me aburre, divierte, no. el tema de los Por ese motivo, arbitrajes, sobre todo ya, me aburre, no, ¿sabes? me aburre. Y sabes que además la mentalidad del madridista es, bueno, pues sí, pero a pesar de los árbitros teníamos que haber ganado. Marco López de Aragón, a ver, ¿cómo está la estratega de goles? Amigo mío, ¿Qué muy tal? buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Bueno, tal? vamos a ver, querido mío, Buenas vamos a ver. noches. Te dije que me preparases una historia por qué el Barça se entregó a Cruyff. Ay, sí, además. ¿O es por una qué, idea. o por qué Cruyff cambia la historia del Barça? A ver, te lo pregunto de dos maneras, Marcos. Me parece muy bien y además me ha alegrado mucho esa encomienda que me has hecho porque yo me declaro cruifista. Yo soy una rara avis porque a pesar de mis colores soy cruifista, soy maradoniano. Entonces, bueno, pues son influencias de la juventud. Tienes que- buen gusto, tienes buen gusto. Sí, sinceramente, soy muy ecléctico en ese sentido. Se te nota los Bueno, 50 y algo, o por ahí. Claro, exacto. Como a todos. Bordeando los 50, Eso bordeando es, los 50. eso es. Pues te voy a contar
Pues resulta que a la luz de los datos, muchas veces dato mata relato, ¿no? Pues con Cruyff pasa bastante así, porque es un entrenador que solo estuvo activo 11 temporadas, 3 en el Ajax y 8 en el Barcelona, que nunca jamás volvió a entrenar cuando dejó el Barça y lo dejó en 1996, estamos hablando de 20 años antes de su muerte, era un entrenador joven cuando lo dejó, no volvió a entrenar un solo partido, no ganó una Eurocopa, no ganó un Mundial, ni como jugador ni como entrenador, y lo que sí consiguió como jugador, que es crear una dinastía en el Ajax, con 3 Copas de Europa y 3 Balones de Oro, aún no ganando el Mundial, no construyó una dinastía como entrenador, porque en realidad no le dio demasiado tiempo, pero sí que dejó un legado en el Barça. En el Barça, más allá de los títulos, hay que recordar que él como jugador llega en la 73-74 y el Barcelona gana la Liga hacía 14 años que no la ganaba. Y como entrenador, gana la Liga, gana 4 ligas consecutivas de 91 a 94, cuando el Barcelona ganaba 2 ligas consecutivas en la 59 y en la 60. Es decir, hacía 32 años. Pero es que después del 60 solamente había ganado 2 ligas, la del 74 y la del 85. ¿Qué quiere decir esto? Que no son tantos títulos. No es una dinastía de copas ni de trofeos en el Fútbol Club Es Barcelona. verdad, pero sin embargo ha conseguido que el fútbol de Barcelona tenga una identidad propia. Algo Sí, que el es ADN lo más Barça. difícil que puede haber en este negocio. Y eso lo consiguió el holandés. Y es la realidad. El Barça ese mágico que juega de maravilla lo hizo Cruyff. El modelo holandés, el modelo Orange, me da igual. Pero él lo hizo. Aunque Rinus Michel fue el padre de todo esto. Sí, Michel y Kovacs incluso, sí, por supuesto, porque además fueron entrenadores de aquel Ajax dominador en Europa, ganador de 3 Copas de Europa consecutivas. Pero hoy en día los chavales jóvenes lo conocerían como un game changer, ¿eh? Un tipo que cambia el juego, cambió la mentalidad del club, sinceramente, fue el padre del estilo Barça que ahora conocemos. Fue un entrenador innovador que se atrevió a jugar como no jugaba nadie en España como entrenador. Fue inspirador, de hecho ha creado una escuela cruyffista de la cual se declaran muchos entrenadores que ahora incluso derivan en otras escuelas como pueda ser la guardiolista, pero inspirada lógicamente en Cruyff. Era ególatra, recordad que siempre quería tener el mayor salario por encima de cualquier jugador. Y lo consiguió, además, y lo consiguió. Eso es, él tenía que ser el mejor pagado. Era un gran monetizador. Recordad también que en su etapa como entrenador en el Barcelona lucía su propia marca personal de ropa, no la del club, la línea Cruyff Sport. Extravagante. Es el primero que fichaba porteros que jugaban mejor con los pies que con las manos. Es verdad eso. Sarri Busquets, padre de Sergio Busquets, que era pues un mal atajador, pero un gran jugador de fútbol con los pies, y Angoy, que era, por cierto, su yerno. También fichajes estrella Stoichkov, Koeman, Laudrup, pero también extravagantes como Skaich, como Escurza, como Korneyev. Es verdad, Y una tremendos. Sí, sí, Romerito, ¿no? Romerito también, Romerito, sí. Porque, Bueno. mira, yo ahí salvo los fichajes, por ejemplo, de Codro y de Cuellar, porque en aquel momento Codro y Cuellar eran grandes goleadores de sus equipos de referencia, Ajá. tanto en la Real Sociedad como del Betis. Entonces, esos fichajes salieron mal, pero cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero los otros quizá no. Y luego también me parece que era un adelantado a su tiempo. Y quiero aquí hacer un inciso, porque en el año 92, justo coincidiendo con la Copa de Europa, la primera de la historia del Barcelona en Wembley, ese verano Cruyff reclama la figura del manager general británico en el Barcelona. Y a pesar de tener siempre voz y voto en los fichajes, aunque no toda, seguramente por cuestiones económicas también, ya sabéis que esto de los negocios de los fichajes, si ahora es oscuro, imaginaros antiguamente, pero ¿qué hubiera sido del Barcelona si si Núñez hubiera concedido a Cruyff plenos poderes en el área deportiva para haber construido un equipo de verdad a su imagen y semejanza? Porque creo que ahí es cuando el Barcelona perdió la posibilidad, con Cruyff en el banquillo, de establecer una verdadera dinastía, y perdió esa oportunidad, porque en realidad Cruyff tenía mano en los fichajes, pero no toda.
Y a partir de ahí, pues hombre, un tipo con flor. Estamos hablando de que ganó 4 ligas seguidas en el Barcelona. ¿Cómo te gustan los tulipanes? A mí también, ¿eh? Pero tres en el último partido. Exactamente, 3 no dependían de él, efectivamente. Ya. 2 del Madrid y una del Depor, depende. Y una del Depor, sí. Lo que son las cosas. Para que veas que, oye, es una historia muy bonita, sinceramente, y que creo además que como era un gran monetizador y además era un gurú y se sabía gurú, creo que hizo muy bien en no volver a entrenar desde el año 96, porque era un tipo inmensamente rico, que tenía la vida resuelta 900 veces, y desde entonces, desde que salió del Barcelona, no perdió ningún partido. Y eso... Su grave problema fue no dejar de fumar a tiempo. Eso fue lo que le pasó. Hombre, también, claro, lógico. Su peor enemigo, esa es la realidad. Sí, tuvo aquel percance del que luego se recuperó con los famosos chupa chups para matar la ansiedad que le generaba la adicción al tabaco, pero ya te digo que cuando dejó el Barcelona en el año 96 no volvió a entrenar, y además que me parece una decisión inteligente, porque si no puedes hacer algo mejor de lo que has hecho, igual es mejor no hacer nada, y si no, que se lo pregunten a Valdano, que sigue siendo un gurú y hace muchos años que no pierde un partido. Esto es para listos, así hombre, se no, la historia. Hombre, no. Querido Marcos Aragón, estratega, director ejecutivo de editorial de Babel.com. Cuídate, un abrazo fuerte. Hasta mañana, amigo. En sintonía de goles. Bueno, nos ponemos la camisa de la Española ya. Estamos ahí. Camisas de la Española. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Estamos en Bilbao, de sorpresa en sorpresa, vamos a decirlo así, tras el adiós de Valverde, que ha dicho que cuando termine esta temporada abandona el Athletic de Bilbao, después de creo que 10 temporadas en 3 episodios completamente distintos y diferentes, o sea, 3 épocas diferentes, 2 de 4 años y otra de 2. Bueno, pues ahora Uriarte, el presidente del Athletic, convoca elecciones para el próximo 8 de mayo y además confiesa públicamente que ha estado recibiendo amenazas de Herri Norte. Querido Pumba, José Luis Gutiérrez, ¿cómo está Bilbao? José Luis Rodríguez, pero bien. Qué grande. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Estamos aquí en Bilbao de sorpresa en sorpresa, amigo mío. Sí, alguna desagradable y otras agradables. La más desagradable es una vez más, porque no es la primera vez que recibe amenazas Jon Uriarte, esta vez incluso poniendo la correspondiente denuncia en la comisaría de la Ertzaintza, donde la han dejado incluso en su buzón, han entrado en su edificio donde vive y le han dejado en su buzón pegatinas de uno de los grupos más radicales del conjunto rojiblanco, que es Herri Norte, por quien Jon Uriarte no transige, ni les deja, como se suele decir, ni agua. Y después de dejarle las pegatinas, incluso le han llevado a echar la mano por el hombro en las calles de Bilbao para decirle a ver si había recibido las pegatinas. Con lo cual, la verdad es que no tiene ni pizca de gracia. Es más, hay ya incluso pesquisas de la Ertzaintza sobre varias personas de que han podido ser los autores de estos actos que no tienen sentido en el mundo del fútbol, ni ningún sentido en el mundo. Y la verdad es que ya empieza a oler sobre quemado. Y es más, hasta los propios círculos de esta gente han salido en defensa del presidente del Athletic. Hombre, no me extraña. Tú imagínate cómo está la situación. Hombre, yo creo que ya se ha normalizado bastante, afortunadamente, la historia del País Vasco. También en Bilbao, el Athletic es un icono en el País Vasco, vamos a decirlo así. Todo funciona en relación a lo que hace el equipo bilbaíno, esa es la realidad. Y bueno, ahora después el adiós de Valverde también pilló por sorpresa a todo el mundo. Era algo que podía pensar toda la gente, pero bueno, él lo ha anunciado, se ha adelantado a todo el mundo. Sí, y aparte hoy mismo lo ha confirmado Jon Uriarte, que ha sido una medida consensuada
con el director deportivo y con la junta directiva. En el momento que hablaron que podía ser menos complicado, menos dañino para la institución, pues Ernesto Valverde ha llegado al momento de que ha dicho de que no va a seguir en el conjunto rojiblanco después de la tercera etapa en el conjunto rojiblanco, y a partir de ahora pues bueno, se abre el abanico con 3 nombres. Uno casi está descartado, como es el caso del entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, pero la pareja entre Andoni Iraola y Edin Terzic, que en las últimas horas se está pegando muy fuerte, él es de el Borussia, pues la verdad es que ahí están las cartas. Me ha sorprendido a mí el nombre de este alemán que entrenó al Borussia Dortmund, ¿no? Da la sensación de que se busca, bueno, su perfil es un tío joven, un entrenador joven, que maneja bien los vestuarios. Hay quien dice que tiene un parecido muy similar al de Rino Matarazzo en la Real Sociedad, pero bueno, parece que es la apuesta que convence al Atleti ahora mismo, ¿no? A estas alturas, a esta hora de la noche, por ejemplo. Sí, y sobre todo porque tiene otro detalle que no has comentado, que es la cantera. Es otro hombre que tira mucho de la cantera. Maneja bien la cantera. Hombre, tú imagínate la gente del Dortmund, que sale del Borussia Dortmund. Todos son chavales allí, claro. Vienen de todos los sitios. Te digo que uno de lo que se mira en cualquier currículum para ser entrenador del Atleti es que se fije en la cantera. Si este cumple ese objetivo, ya tiene una parte importante ganada. De todas formas, se le ha preguntado a Jon Uriarte si podía desvelar algo del próximo entrenador, pero ha dicho de que hasta que no haya ya una fumata de que solo se presenta él, o que hay varios que se presentan en la candidatura por la presidencia del Atleti, no va a decir ninguna noticia ni sobre ni sobre Andoni Iraola, ni sobre nada. Sobre todo quiere que el equipo esté al margen, que consiga entrar en Europa, porque hace 4 días estaba bordeando el descenso y ahora está a un paso de Europa, como son las cosas. Y como te digo, la terna está entre los 2 entrenadores que hemos mencionado. Andoni Iraola ya habíamos hablado tú y yo hace tiempo de que es el ojito derecho de toda la afición rojiblanca. Es jugador del Atleti y no en vano. El Atleti le quiere y él quiere venir al Atleti un día u otro. Seguro que vendrá, seguro que vendrá el Atleti Bilbao, yo lo tengo claro. Ahora está bien en la Premier, está cómodo allí en su equipo y bueno, está ganando mucho dinero, también hay que decirlo, el bueno de Iraola, pero bueno, es una candidatura yo creo que clarísima para un futuro no muy lejano entrenar al Atleti Bilbao. Y otro pequeño detalle, cualquier entrenador estatal, como es el caso de Andoni Iraola, sabiendo que el anterior entrenador se ha llevado una Copa del Rey aquí en Bilbao y ha hecho una auténtica plantilla, pues la verdad que igualar ese nivel es cuanto menos entre tú y yo difícil. Bueno, tú imagínate, Terzi, a tiro lo tiene el Atleti y además yo diría que tanto Flick como Heynckes le pondrán sobre la pista, ¿no? Yo creo que está el asunto ya muy avanzado y vamos a ver qué es lo que sucede, porque de momento nadie le va a hacer sombra a Uriarte en estas elecciones, ¿no? Cercanas. No, porque en este momento, a día de hoy, no hay nadie que se haya una candidatura para presentarse como presidente del Atleti, y al margen, incluso alguna candidatura que podría salir lo va a tener muy difícil. Lo que te decía antes con Ernesto Valverde sirve para Jon Uriarte, un presidente que ha conseguido meter al equipo en Champions, que han conseguido ganar una Copa del Rey con todo lo que significa aquí en Bilbao, teniendo al 90% de ocupación San Mamés, partido sí, partido también, lo cual hace que las cuentas estén bastante saneadas, hace de que muy pocos puedan presentarse, sobre todo para sacar temas que pueden ir en contra de esta directiva que ha estado hasta ahora. Pues nada, lo veremos y lo contaremos como siempre. Por cierto, el Atleti empieza, Pedro Pablo, un poco diferente a los demás. Tiene el mercado de Semana Santa. Imagínate con este parón, a la vuelta, fíjate los que van a volver. Geray, Peñas Prados, Unai Guiluz, Marwan Sanadi y sobre todo, Nico Williams. Hombre, por fin es buena noticia esa para el Atleti, recupera a los lesionados, ¿eh? Y lesionados muy importantes. Lo de la pubalgia de Nico, ¿cómo va? De verdad. Pues ha estado entrenando por su cuenta, aparte en Navarra con un preparador específico para esa lesión, y parece que esta vez, vamos a tocar madera, que puede ser la buena. Vamos a ver si llega sobre todo para echar una manita al equipo de cara pues a estar en esas posiciones, aunque sea últimas, pero de poder conseguir un puesto para Europa después de la horrible temporada que llevan haciendo. Pues sí, para el Atleti y también para la selección española pensando en el Mundial. Pues nada, JL Rodríguez, amigo mío, esperemos acontecimientos y lo contaremos en Sintonía de Goles, ¿de acuerdo? Cuídate. Lo mismo, Pedro Pablo, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, estas son las reflexiones que hacía el presidente del Atleti, Uriarte, contando y desvelando que habrá elecciones próximas. Tendrán lugar en San Mamés el día 8 de mayo.
Por tanto, la Junta Directiva cesará en sus funciones el próximo 29 de marzo, fecha en la que se constituirá una comisión gestora. Toda la información sobre el calendario electoral acaba de publicarse en la página web del club y ahí tenéis toda la información detallada. En su momento dije que nos íbamos a ir a final de temporada, que no iba a hacer nada, no iba a hacer ninguna cosa rara. Hacer elecciones pues a principios de esta temporada, en el mes de febrero o cosas por el estilo. Pensaba que no era lo que procedía y bueno, y hemos cumplido lo que comenté en ese momento. Y esta fecha, de todas las posibles que hay en este final de temporada, pues pensábamos que era la que mejor encajaba para el club. Así están las cosas. Aquí estamos, en el clásico de la radio deportiva. No pierdas la onda, porque te seguimos contando cosas sabrosas. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas, además, en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código PARRADO10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Me gusta dar buenas noticias. Hoy voy a hablar con Carmen Colino, que además de ser periodista de raza, durante muchos años en el diario AS, ha estado en todos los medios, porque ha trabajado también en radio y en televisión. Bueno, es una persona que hoy ha sido nombrada, ha tomado posesión, vamos a decirlo así, como nueva presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Es la primera mujer en este puesto, aunque a nivel nacional es la segunda, porque Mari Carmen Izquierdo fue la primera mujer presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva a nivel nacional. Querida Carmen Colina, bienvenido a Goles, amiga mía. Hola, buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar hablando contigo y me pareció un honor que me llames esta noche. Pues en Madrid sí que soy la primera, pero Cataluña creo que está Cristina Cubero. Ah, también está Cristina Cubero. También, sí, verdad, sí, verdad. Y en Murcia también hay una chica, me decían esta tarde. Así que nada, estupendamente bien y sumamos todas, ¿eh? Las mujeres al poder, así me gusta. Bueno, Carmen, a ver, ¿qué periodismo estamos viviendo ahora? Pues hombre, yo creo que un periodismo distinto. Mira, antes de que nos metamos en el fango, yo era una de esas personas, yo entré en el AS hace 30 años, cumplí hace 2 semanas, a principios de marzo, y cuando yo quería ser periodista deportiva, te diré, yo creo que a lo mejor te lo he confesado, porque que yo te escuchaba, yo me iba a la cama a las 11 para escucharte a ti de 11 a 12, y yo quería hacer cosas como las que hacíais vosotros. Me encantaba, me parecía moderno en aquel momento absolutamente todo lo que escuchaba cada noche. Y yo le decía a mi madre, yo me voy a la cama, mamá, pero ¿cómo te vas tan pronto? Porque quería escucharos a vosotros. Y eso es así. Y así creció una adolescente que quería ser periodista y deportiva y que lo tenía muy clara, porque sobre todo yo hay una cosa clara, que es un poco que ahora a mí eso me chirría en cierta manera, que los periodistas somos transmisores de información. Contamos lo que pasa y nos llega a las personas que nos escuchan. El periodismo ha cambiado mucho, por lo menos el deportivo. Yo tuve la suerte, tú tuviste quizá más suerte, pero de acceder absolutamente a casi todo, de tener una cercanía que ahora no existe, que los chicos de ahora no existen, no pueden ver entrenamientos, no pueden estar en los sitios, pero da igual el que sea el Real Madrid como que sea un equipo de segunda división, no los dejan ver entrenamientos, no tienen la cercanía con los jugadores, con los deportistas. Sí así en la selección española, que a mí me parece un lujo poder hablar con ellos y poder entrevistarles. Es la verdad. Y a mí me cuenta, hay que decirlo, ¿es verdad? Carmen, porque ahora la única opción para poder hablar con los jugadores de los equipos está en la selección española. Está cuando se concentra la selección española, todo hay que decirlo y es verdad. Ahora me gustaría preguntarte, porque es mi batalla durante muchos años. A ver, ¿cómo es posible que el periodismo hemos claudicado ante las presiones de los clubes que han montado sus propias historias de comunicación, ¿no? Es algo, se han metido de alguna forma en la boca del lobo porque ellos lo que querían era dinero de las televisiones, ¿no? Al final, las televisiones son las que mandan y han despreciado de alguna manera, porque también nosotros nos hemos dejado un poquito, lo hemos abandonado, que no hemos presionado lo suficiente para intentar, bueno, que la prensa y la radio
también le han dado mucho al fútbol español, esa es la verdad. Y sin embargo, bueno, pues tú imagínate ahora mismo ¿quién tiene derecho a las televisiones. ¿Por qué? Porque son las que pagan y son las que tienen, están abiertos prácticamente a todo, ¿no? Y sin embargo, los demás medios estamos un poco ahí y que no podemos hablar con nadie. Están prisioneros hemos del periodismo, están prisioneros todos. Hemos evolucionado a mal. Yo que, como bien saben, y la gente que me conoce sabe que yo he hecho durante 25 años Real Madrid. Cuando yo llegué íbamos 4 de cada medio, por lo menos 4 de AS. Cuando yo estaba en AS podíamos elegir con quién queríamos hablar ese día. Les recuerdo a los que nos están oyendo que, por ejemplo, Capello cerró la posibilidad de ver los entrenamientos a pie de césped porque los veíamos a pie de césped. Luego llegó Mourinho y cerró la posibilidad de ver los entrenamientos, cerró la posibilidad de viajar con ellos. O sea, te he puesto los dos que hicieron cambios más drásticos, pero al final iba evolucionando a cada vez menos, que era un poco lo que ya pasaba en Inglaterra y que nosotros decíamos, bueno, quizá pasará aquí. A ver, Pedro Pablo, yo lo puedo entender con un equipo como el Real Madrid, el Barça, el Atlético, que están en el centro del universo. Pero yo también te digo una cosa, si yo fuera directora de comunicación de un equipo de primera división de la media tabla, yo te lo juro que haría una estrategia de expandir cómo es mi equipo. Pues sí, o sea, me explico. La marca y visibilidad a sus jugadores. Claro, visibilidad absoluta. Vamos a ver, hacer un planning estudiado, evidentemente, y es, a ver, ¿qué medios de comunicación hay? ¿Qué reportajes podemos sacar? ¿Qué podemos contar? ¿Por qué es así? Porque ahora estamos faltos de eso. Y que un club se nos abra, porque al final hay muchas historias, Pedro Pablo, que merecen ser contadas. Hombre, hay historias bonitas. Entonces, además, ojo. Claro. Además, yo creo que el periodismo tiene que contar historias. Al margen ya de dar noticias que están muy caras, la noticia. Pero bueno, por lo menos contar historias y hablar con los protagonistas, porque dices bien además. Y es otra batalla que yo tengo, ¿no? Porque los propios compañeros que tenemos en los clubes, como directores de comunicación, parece que ya no son periodistas, se han convertido en la antiprensa. Eso es lo que me duele. Sí, es verdad. Eso es verdad. Entonces yo ya te digo, los equipos punteros es más complicado, pero un primera división, un segunda división que están en la tabla media, yo creo que tienen la posibilidad de mostrarle al mundo y de aprovecharse, que ahora está todo más cerrado, quiénes son y cómo son. Ya te digo, porque al final tienen su momento de gloria y es así, y lo tienen que saber aprovechar. Pero sinceramente, al final todos siguen en la misma línea y yo creo que eso perjudica. Pero tú mira cómo son las cosas, Pedro Pablo. Al final los deportistas necesitan comunicar sus cosas. Cuando un futbolista está enfadado, lo hace también a través de sus redes sociales. Sí, pero eso es lo que me sorprende. Cerrarlo, a mí me molesta eso. Carmen, a mí me molesta. Vamos a ver, ¿por qué no pueden hablar con nosotros? Cerrarlo, claro. Llega. Y al final los periodistas, Pedro Pablo, nos acabamos enterando de las noticias y nos acabamos enterando de lo que pasa o de lo que deja de pasar, porque al final somos periodistas. Pero yo creo que la cercanía, ellos tienen que ser conscientes que el periodista lo que hace es que acerca al personaje a todos los fans, a todos tal, y eso tiene que mantenerse. Yo lo veo así. Para mí es fundamental, yo creo que debes pelear por ello, ahora como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, e intentar de alguna manera, bueno, pues que la cosa cambie, ¿no? Porque es una situación tremendamente delicada y peligrosa, sobre todo para el futuro del periodismo, para la nueva ola del periodismo, para los jóvenes periodistas que no pueden hablar con nadie, están todo el día delante de un ordenador. Claro, a ver, ¿cómo se explica esto? Cuando nosotros hemos estado todo el tiempo en la calle, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la noticia? En la calle. En la calle, claro. Haciendo guardias. Claro. Está claro, es que al final, pues eso, acabas conociendo a la gente. Tú decías, yo, a mí la entrevista me gusta muchísimo. A mí me parece... Sí, te ha gustado siempre, te han gustado siempre las entrevistas. Y además, es uno de los géneros más bonitos si el personaje quiere contar, porque tú ya puedes preguntar, pero si el personaje no quiere contar, estás muerto. Pero ya sabes que primero hay que venderle el libro y luego ras. Claro, pero al final, si ellos quieren contar, hay entrevistas que son maravillosas y que al final pues claro, te hacen quedarte. ¿Por qué triunfan ahora tanto los podcasts, Pedro Pablo? Porque al final la entrevista, si merece la pena,
te acabas consumiendo una, otra, porque son maravillosas. Pero tú imagínate, porque se siente, no sé, yo hablando de los podcasts, ¿no? Que también están de moda, pues mucha gente, muchos jugadores y muchos deportistas van a esos podcasts que hace gente, que mucha gente desconoce, que no sabe ni quién son. Pero bueno, tienen este tema. Bueno, los youtubers, que yo no estoy muy de acuerdo en ellos. Y los youtubers también. Entonces, bueno, pues oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Van allí con ellos, se confiesan, dicen lo que les da la gana, y sin embargo da la impresión de que nos tienen miedo a los periodistas, y nunca ha sido así. ¿Por qué nos tienen miedo? Pues habrá que romper esa barrera, como sea, Colino. No lo creo, pero tú dices que te enfadan ciertas cosas. Sí, me enfadan de verdad, ¿eh? Hay otra cosa que me enfada también, y lo pongo aquí encima de la mesa, y seguramente a ti te enfadará también. Hemos perdido el arte de repreguntar. También es verdad. El arte de repreguntar. Porque en una las ruedas de prensa ya ves lo que son. Pierden muchas preguntas. Cuando de pronto un personaje dices, venga, que voy a rematar con esta pregunta, como cambia totalmente. Pero es que no te dejan ni preguntar. Ya porque, perdido. Claro, una pregunta para cada medio y no te dejan repreguntar ni hacer nada. Esa es la historia, esa es la verdad, Carmen. Entonces, vamos a ver, yo siempre lo digo, a mis compañeros, a los periodistas, a nuestros compañeros que están en los clubes, bueno, pues tienen que estar de alguna manera para ayudar al periodista. Para ayudar al periodista, no para cerrarle la puerta al periodista, que no pueda hacer su trabajo como debe ser, porque ellos son periodistas como nosotros, pero ¿qué papel juegan allí? Es lo que yo pregunto, ¿qué papel estáis jugando en los clubes o en cualquier entidad donde estéis? Bueno, en realidad es que ahora mismo, fíjate, en la zona mixta sale uno o ninguno. Ya ves lo que pasa, ¿no? Creo que este fin de semana no salió ninguno, ¿no? Luego tú dices las teles con derechos. Es verdad que tienen la posibilidad de uno en la Champions 2, o sea, al menos se mantienen las ruedas de prensa el día antes y el día después. No, y hablan también con todo el mundo, porque pagan también. O sea, al margen ya de los derechos, Carmen, sabes que pagan un plus por hablar con los protagonistas, antes de los partidos y después. Que eso lleva un plus, claro, efectivamente. Claro. Efectivamente. En fin. Pero sí que es verdad que eso hemos perdido muchísimo en estos años, y ya no es lo mismo. Y cuando tienes la posibilidad de hacer un report chulo, pues yo te podría contar como anécdota. Yo recuerdo que cuando Portillo no hacía más que meter goles, Portigol, por decirte uno, me fui a Aranjuez con él y le hice un que tenía un bar allí el padre, me acuerdo yo, ¿no? Tenía un bar allí el padre. Pero yo le saqué, la portada fue comprando el pan, que no me parecía tan grave. No, Era un chaval comprando el pan. Bueno, la que le dieron el vestuario, a que se metieron con él cariñosamente. Pero era cuando, pues había... O sea, que le llamaban, en lugar de goleador, panadero le llamaban, ¿no? Bueno, pero a él le encantaba que le llamaran Portigol, le encantaba. Hombre, he puesto el ejemplo de Portillo, que podría poner otros miles de ejemplos. Yo, por ejemplo, ¿cuántos jugadores, efectivamente, lo sabes tú, chavales de la cantera que durante un tiempo fueron protagonistas porque hacían goles en el Madrid? Claro. Morales, me acuerdo de Morales, por ejemplo, moralinos. Debutaban y podían, moralitos, ¿no? Justo hemos hablado hoy de él. Debutaban, salían y tenías la posibilidad. Yo me acuerdo que debutó a la vez Pavón, Raúl Bravo y hubo un tercero, el chico este que era de León, no me acuerdo ahora del nombre. Y pudimos hacer los tres. O yo, por ejemplo, yo he hecho reportajes a Iker, cómo iba en el tren, me metí en el tren con él, desde Chamartín hasta Móstoles, que iba luego al instituto. O sea, hijolín, Pedro Pablo, ¿cuántas historias hemos contado tú y yo desayunando en la Eurocopa del 2000 con Grandes Cubalita, historias. Los tres en la mesa, Grandes que vosotros historias. me contabais historias a mí y que ahora eso no lo pueden vivir, evidentemente. Bueno, pero tú estás aquí ahora, llegas ahora como presidenta de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, Carmen Colino, periodista de raza, para intentar de alguna forma que el periodismo siga teniendo el protagonismo que siempre ha tenido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a por ello. Sí, yo evidentemente vamos a trabajar para los periodistas, vamos a estar ahí en todo lo que se nos requiera y sobre todo vamos a intentar no decepcionar y ayudar a esta profesión, que creo que es muy importante, que tenemos una labor muy importante en esta sociedad, aunque a veces nos critican demasiado, pero tenemos que ser conscientes de cómo es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo bien, eso está claro. Bueno, te manda saludos Torquemada, Ángel Torquemada, que está aquí conmigo. Pues devuélveselos de mi parte, dale un beso muy fuerte y muchas gracias a vosotros. Bueno, Carmen, aquí estamos para lo que necesites y para lo que quieras. Igualmente. Os mando un beso muy, muy fuerte, un placer. Un placer. Carmen Colino, en sintonía de goles. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de la Española, nuestro patrocinador.
Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Nos vamos ya, menuda noche hemos tenido. Ya hemos contado la experiencia, lo que pasa con Mbappé, que está con Francia, lo que ha desvelado, es un tema delicado, los errores médicos que se cometieron en la Casa Blanca. Arbelotti, el nuevo mote para el técnico del Real Madrid. Ver para creer lo que está pasando. Cómo ha revolucionado este equipo. Ahora corre. Y corren todos. ¿Qué pasará cuando estén recuperadas ya las grandes estrellas? Esa es la pregunta del millón. Bueno, siempre mágico, ahí está. En la producción de sonido, nuestro amigo rojiblanco de alma y de corazón, David Cantarero. Y en la producción periodística, siempre buscando la noticia, Pablito Cánovas, el conde. Bueno, ahora te dejo, repetimos las horas de 6 a 7 de la mañana, madrugamos mucho. Aparece en escena Luis del Pino, Mañanas en Libertad. Y a continuación, Deportes en Libertad, el primer informativo deportivo de la radio española. Adiós, Pipo, hasta mañana. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.